Apreciado televidente, bienvenido a su programa favorito Tejidos de Vida de TV Hogar. Padre Mauricio, bienvenido. Doctora Clara, bienvenida, doctora Marisa. Y yo le digo a todos los televidentes, de verdad, los programas han sido muy interesantes. Los invito a que lo vean, a que comparten, a que llamen a la Asociación Católica Juan 23 para que cada día seamos más familia y conozcamos más y solucionemos nuestros problemas. Hoy el tema, Padre Mauricio, es el VIH, ¿cierto? Perfecto, monseñor, usted lo ha dicho, tema espinoso, como siempre todos los temas de acá, que son temas álgidos para los hogares de la ciudad de Medellín, del área metropolitana y de toda Antioquia. Ese saludo en Cristo y en María a todos los hogares. Y este programa es precisamente para que ustedes empiecen a inquietar, a mover. Y esto no es terrorismo psicológico, porque exista una epidemia, pero preparémonos, y cada uno se prepara desde su individualidad. Cada quien empieza a mirar cómo ha sido su comportamiento en su intimidad, en su vida sexual, y también cómo está manejando su vida desde lo personal. Y por eso este programa, porque lo han pedido, y porque queremos prevenir dolores de cabeza, y porque queremos alertar a todos los hogares. Por eso hemos invitado hoy muy especialmente a la doctora Clara Isabel Vélez González. Ella es psicóloga clínica que trabaja con pacientes de VIH y el cuadro no es el más alentador en la sociedad del área metropolitana de Medellín, sino a nivel mundial. Pero para empezar, yo quiero preguntarle a la doctora Marisa, que empecemos por el principio, valga la redundancia. ¿De dónde se origina el VIH? ¿Qué podemos saber sobre el VIH? ¿Cuál es el origen del VIH-Sida? Sí, buenos días. El origen del SIDA trae su origen inicial en África. Me permito leerle una pequeña reseña histórica. Claro, doctora Marisa. Dice, la corta historia de la enfermedad está salpicada de varios acontecimientos importantes. Después de descritos los primeros casos en 1981 entre homosexuales, Montagnier descubre el agente causante, el VIH, que tenemos que diferenciarlo de VIH-Sida. Virus inmunodeficiencia humana. En 1985 ya estuvieron disponibles las pruebas para analizar qué sangre contenía o no el VIH. En 1983 se manifestó la epidemia de SIDA también en personas heterosexuales. Y en 1985 se habla de epidemia de SIDA y se habían contabilizado casos en todos los continentes. 6 años después de su detención, en 1987, se crearon diversos organismos para tratar de contener la rápida propagación. También en esta fecha la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense, FDA, autorizó el primer fármaco para tratar el SIDA, la terapia triple antirretroviral. Esta no estuvo disponible hasta 1996. En la actualidad se investiga en la obtención de una vacuna que frene este virus. Muy bien. El problema es mayúsculo, doctora Clara Vélez. ¿Qué podemos añadir sobre este antecedente histórico del VIH-Sida? No, yo pienso que el antecedente al que nos remite la doctora es muy concreto, ¿cierto? Viene desde antes planteándose que realmente el origen viene de unas investigaciones que dicen, como ella nos decía ahorita, en África con unos simios, un tipo de simio que pudo empezar a desarrollar la enfermedad. Y estas investigaciones que van y hacen unos doctores hacen que ellos se contaminen y empieza realmente a propagarse el VIH, como la doctora nos acaba pues de comunicar. De escribir. Es importante, aquí me surge algo importante sobre el VIH. Cuando la doctora nos remite hacia esa historia de los años 80, 86 más o menos, hablamos de un virus o de una enfermedad, como todos lo podemos llamar, que no la podíamos controlar, no la conocíamos, no sabíamos qué hacer con ella, no sabíamos de dónde venía. Y nos da la imagen del VIH que aún 2007 manejamos, y es el enfermo en la cama, muy mal,
sin saber qué hacer con él, dándonos una impresión física muy desagradable. Y yo pienso que es una de las cosas que tenemos que hacer actualmente, saber que es muy distinto lo que la doctora nos habla del 86, e incluso las primeras promociones, por llamarlo así, que nosotros vimos en televisión, en nuestra televisión colombiana del VIH, a lo que hoy tenemos. Yo quiero hacer un llamado a todos que nos quitemos ese vendaje que tenemos, que el VIH es esa cosa horrible, mala, miedosa, que va a acabar conmigo, que va a acabar con mi familia. Si bien lo tenemos que entender como una situación muy compleja, desde todas las áreas del desarrollo del individuo, mi área familiar, mi área social, mi área personal, mi área laboral, incluso mi área espiritual, sí tenemos que saber que tenemos que salir de ahí, que ya estamos en el 2007, que ya tenemos unos medicamentos, unos antirretrovirales, como decía la doctora, diferentes a lo que nos muestra, a lo que teníamos hace 10, 20 años, y que nuestra imagen tiene que empezar a cambiar un poquito. Correcto, doctora Clara. Amigos televidentes, ese imaginario, ese temor, ese miedo a hablar del tema del VIH en las casas, hay que empezar a romper ese paradigma. Eso es pan comer en nuestros hogares. Y sobre todo, esa representación que les da allá en las casas, que es que el que está enfermo de VIH es un desorganizado o es un enfermo sexual, qué sé yo, esos son los imaginarios que empiezan a correr por el corredizo, y eso es lo que le da a esa enfermedad o a ese problema una imagen que representa algo muy desagradable en la sociedad y en los hogares. Monseñor, tema bien espinoso para la Iglesia además, porque frente a ello hay muchos comentarios de corredizo, e incluso con los mismos enfermos. Ellos han manifestado, muchos han manifestado, me han manifestado: Padre, yo estoy en pecado porque tengo VIH. Monseñor, amplíenos esta información y démosle a estos hogares de Medellín qué es lo que la Iglesia piensa con respecto al VIH y básicamente si es pecado tener SIDA o no tener SIDA. Sí, Padre Mauricio, lo que pasa es que la Iglesia, la Iglesia no es castigadora, la Iglesia es amorosa, es una madre. Entonces, a todos los televidentes, a los enfermos, mire, la enfermedad no es pecado. Cualquier enfermedad que obtenga la persona no es pecado. Lo único que la Iglesia principalmente advierte a los que han obtenido el virus VIH es: sean prudentes, ¿ya? Conserven la vida, procuren que esa vida de ustedes cada día se alargue más, no produciéndose o haciendo ellos desorden sexuales, porque me pegaron el VIH, voy a pegárselo a otro. No, ahí la Iglesia sí ve que es un acto, la persona que lo tenga y busca a castigar a otro pegándolo, ahí sí la Iglesia ve un acto de pecado, porque ya es consciente de su enfermedad y quiere pegárselo a otro sabiendo que no lo puede hacer, porque tiene que cuidarse él y cuidar al otro. Entonces yo creo que la Iglesia en eso es muy prudente. A todos los televidentes, a todos los pacientes, les digo de ahora, la Iglesia es una madre, los acoge, los orienta, no los castiga, ni le dice: vea, usted se le pegó el SIDA o fue un desorden sexual. No, la Iglesia dice: ya tiene la enfermedad, cambie su vida, mejórela, cuide su vida, sirva a los demás. Ya, eso es lo que la Iglesia invita. Correcto, Monseñor. Amigos televidentes en sus hogares, toca decirlo, y esas parejas de novios, qué pena decirlo, pero toca decirlo. Esas parejas de novio, cuando tienen los compromisos serios y responsables, y aquellos que se van a casar, lamento decirles que les recomiendo que los dos, en una conversación muy privada, muy sana, tomen como decisión hacerse la prueba del VIH los dos, para que se inspiren confianza absoluta. Está ocurriendo que en los hogares, y lo que se ha diagnosticado en las instituciones donde hemos hecho todo este análisis e investigaciones sobre el VIH, o el uno está contagiando al otro o el otro está contagiando al primero, por desinformación, porque la otra persona confía plenamente
en la siguiente, y la siguiente, por desamor, entre comillas, o por alguna falta, está cometiendo una serie de errores que está conllevando al fracaso de ese hogar y a llevar a un problema muy grande porque vienen niños con VIH-Sida. Pero yo quiero que me den claridad las doctoras, la doctora Clara y si me complementa la doctora Marisa me gustaría mucho. Hablamos del SIDA y del VIH. Bien, defíneme bien qué es eso, qué es una cosa y qué es la otra, o si las dos son las mismas. No, una cosa lleva a la otra, pero no es lo mismo. El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana. El VIH es un virus que ataca el sistema inmunológico, es decir, los glóbulos blancos, que son como los, para ponerlo en términos muy coloquiales, son como el ejército que tiene nuestro organismo. Los glóbulos blancos atacan todo virus y toda enfermedad que entre a nuestro organismo, ellos son los defensores. Y el virus de inmunodeficiencia humana viene y ataca nuestros glóbulos blancos. Entonces, cuando yo ya tengo ese virus dentro de mi cuerpo, mis glóbulos blancos, mis defensas, se van a bajar. ¿Esto qué hace? Esto abre una ventana inmunológica, es decir, se abre una ventanita para que cualquier enfermedad pueda entrar a mi cuerpo, más fácil que a otra persona que no tenga el virus. Cuando estas enfermedades, llamadas enfermedades oportunistas, ¿cuáles son? Una gripa, una diarrea, la fiebre, muy propenso a las personas contagiadas con el VIH, a tuberculosis, encefalitis. Estas enfermedades ya pueden entrar a mi cuerpo y ya se desarrollan. Esa manifestación física de mi cuerpo, ya ahí podemos hablar que hay SIDA. ¿Sí? El SIDA ya es el momento en el que la manifestación en mi cuerpo ya es clara, ya se puede ver que mi sistema inmunológico permitió que esas otras infecciones, que estas otras enfermedades pudieran entrar. Por eso se dice que las personas no se mueren de SIDA, es que el SIDA no mata. ¿Qué es lo que hace que mi organismo desmejore? ¿Qué hace que estas enfermedades se vuelvan más graves? Que yo no me puedo defender de ellas. Entonces, una persona sin VIH va a entrar una gripa, salen las defensas y lo va a defender de ese otro virus. Pero cuando yo estoy contaminada de VIH, contagiada de VIH, entra esa gripa y esa gripa puede entrar a todos mis sistemas. No voy a tener cómo defenderme, se me puede convertir en neumonía o qué sé yo, y entonces a mí no me mató el VIH, a mí me mató la neumonía que el VIH permitió que se desarrollara en mi organismo. Correcto. Doctora Marisa, una pareja de matrimonio, casados, y la señora empieza con esas manifestaciones físicas, con su problema, y empieza a verse mal y va al médico, y el médico normalmente empieza a buscarle, y después dice, no, vamos a hacer la prueba de ELISA o la carga viral, vamos a mirar usted cómo está, si es que tiene el problema del VIH, y tiene el problema del VIH. Esta señora coge rencor contra su esposo, y el rencor es de tal manera que lo puede demandar. Sí, claro. Eso tiene muchas implicaciones psicológicas, inclusive rompen la coyuntura conyugal, porque si la esposa lógicamente no fue la causante de esa contaminación, sino que fue el esposo, ella inmediatamente va a crear un sentimiento de resentimiento, de dolor hacia él. Entonces, inclusive eso es una causal de divorcio. Acuérdese que una de las causales que había mencionado era las enfermedades infectocontagiosas que ponen en peligro a la otra persona. Entonces, indudablemente que sí, y eso sí tiene que tener un manejo psicológico muy importante allí, que yo creo que la doctora nos puede ampliar un poquito sobre eso. Con respecto a este tema, padre Mauricio, bien, es muy importante lo que usted decía ahorita. ¿Qué tanto podemos hablar en nuestras familias, en nuestro hogar, con nuestra pareja, del VIH? Generalmente somos dados a que yo me contaminé por culpa de, ¿cierto? Porque es que él me contaminó, porque entonces el otro siempre resulta siendo el malo del paseo. ¿Por qué? Porque a veces las mujeres somos dadas a, como yo soy fiel, como dice la doctora, es
que ella no fue la que contaminó. Yo soy fiel y yo confío en mi esposo. Les voy a contar un caso. Doctora Clara, vamos a ir a una pausa, nos cuenta ese caso, porque esto está muy interesante y además hablamos sobre algo muy importante que quiero que la doctora Marisa se me prepare, y es cómo se puede tratar de demandar cuando no hay medicación sobre este tema. Ya regresamos. TV Hogar es el gran aliado de las amas de casa. En todas las actividades de la vida cotidiana, ellas encuentran en nuestro canal ideas, consejos y todo lo relacionado con decoración, glamour, cocina, salud y magazine en general. Las tendencias de la moda las tocamos con cada especialista de una manera amena, didáctica y participativa. La obra crece cuando hay una crítica constructiva. Saca mucho el mentón y baja a tocar el pecho. Los tonos dorados que están muy de moda. Vemos la porcelana, se le hace la cabeza con un material especial. Vamos, aumenta la cadencia. Siempre sobre el plato. Lo primero que se hace cuando se llega a una comida formal enseñamos a hacer la panelita deliciosa de vida, de alegría, el pedacito donde hoy vas a en poner día, el vitral. el rústico y este tipo cuando de uno va muebles. a trabajar con la cocina de manera profesional. El punto final al cepillado. Si las niñas se preparan y las vamos vinculando al medio de la publicidad. Son pieles muy delicadas, queda un poquito Vamos roja a la hablar piel. de cómo fabricar un molde sin necesidad de horno. Esto y mucho más solo por TV Hogar. Siempre hay un espacio para ti. Bueno, el tema está muy interesante, padre Mauricio, doctora Clara. A ver, cuéntenos la historia que usted nos va a contar a nosotros y a los televidentes. Veníamos hablando entonces de la responsabilidad que tengo yo cuando contagio a una persona y si eso se hace de una manera intencional o no. Veníamos diciendo que siempre quien contagia queda siendo como el malo de toda la película, de toda la historia. Es importante saber que yo no tengo que ser homosexual, yo no tengo que ser promiscuo, yo no tengo que ser un enfermo sexual, como decía ahorita el padre Mauricio, para contagiarme de VIH. Y muchas personas están contagiadas sin saberlo. Hablábamos ahorita del caso de las parejas de esposos, donde la esposa dice, no, yo soy totalmente fiel a mi esposo, entonces yo nunca me voy a contagiar, ni de VIH ni de ninguna otra infección de transmisión sexual. Alguna vez nos ocurría una historia de una pareja, se conocieron, fueron novios, se casaron, y de esas historias que uno dice, esta es la pareja perfecta, absolutamente fieles a esa relación, se casan, a los 2 años ella queda embarazada y la niña nace muy enferma. Estamos hablando de los 80, de la época donde hablábamos ahorita con la doctora que todavía el VIH y el SIDA eran un tema tan tabú para todos, incluso para el mismo personal médico. Empiezan a hacerle los exámenes a la niña y al año encuentran que lo que la niña tenía era que estaba infectada del VIH. ¿Qué pasa? Cuando esta pareja se conoce y se casa, empieza una relación de esas que uno puede catalogar como muy buenas, que uno la evalúa como muy buena desde todos los aspectos. Pero años antes de esta pareja conocerse, este joven había tenido una vida sexual no desorganizada, pero tuvo una relación sexual de riesgo. ¿Qué es una relación sexual de riesgo? Una relación donde yo no uso preservativo, es una relación donde yo estoy con una persona que puedo considerar promiscua. Ahorita es importante mirar todas estas variaciones que hay. Primero son las prepago, ahorita son las pico y placa, igual para hombres y mujeres, hablamos de mujeres, pero es igual para hombres y mujeres. Entonces yo tengo una relación con una persona de estas, con una persona que se dedica a esto, y yo puedo hablar de una relación de riesgo. Entonces este señor tuvo esa relación de riesgo, se casa con esta señora
Y entonces uno dice, pero es que ¿en qué momento? ¿Cómo me iba a contagiar si éramos absolutamente fieles? Pero nunca se protegieron, pero nunca hablaron sobre hacerse una prueba. ¿En qué momento se dan cuenta? Cuando la niña nace. Entonces cuando uno puede decir, ya era demasiado tarde. Él estaba contagiado, ella estaba contagiada y ahorita su niña está contagiada. ¿Cuál es el fin de esta historia? El fin de esta historia es un matrimonio roto, es una familia que pudo haber sido muy buena, destruida, una niña sin una expectativa de vida, porque estamos hablando de tiempo atrás, ahorita podría ser distinta la historia, pero hace 20 años no funcionaba como funciona actualmente. Pero es la enseñanza que no es la confianza que yo tenga en mí, no es la confianza que yo tenga en el otro. Es una prueba, la única que a mí me dice si hay una persona que está o no está contagiada con VIH. Siempre pensamos, como lo decíamos ahorita, que la persona contagiada de VIH es la persona que está flaca, demacrada, con ojeras. Yo no sé si en el imaginario colectivo está que tiene unas ronchas o que tiene aquí un letrero que dice yo soy portador o yo estoy contagiado por VIH. No, es cualquier persona que tengamos cerca en nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos. Y no, eso no tiene letrero. Doctora Clara, gracias por esa experiencia que nos ayuda, porque como ese caso, cantidades, y usted y yo que lo socializamos muy a menudo hablando del tema, encontramos unos casos que uno se queda sorprendido. Monseñor, hablemos de este caso específico, una pareja bonita, organizada, que no sabían del problema, pero sí había una indisciplina por parte del esposo, casados por la iglesia. ¿La iglesia qué hace en esta situación? ¿Avala ese divorcio o antes los fortalece para que salgan adelante? En fin, ¿qué hacemos en este tipo de situación? Padre Mauricio, yo creo que ahí se